Vea que la pregunta de Nicodemo resulta extraña simplemente por el tiempo en el que él está haciendo. Por eso nos resulta a nosotros extraña. Pero en el tiempo de él no era extraña. ¿Cómo estaban conformados los grupos religiosos de aquel tiempo? Había diferentes grupos. Estaba el grupo de lo que se conoce normalmente como los fariseos. Esta era una de las sectas más conocidas y más fuertes. Estaban también los saduceos, otra secta muy fuerte. Estaban también líderes religiosos llamados los escribas, ¿verdad? Ellos como que conformaban todo lo que era el compendio religioso de aquel tiempo. Y además un grupo recién nacido, ¿verdad?, que podríamos llamarlos los seguidores de Jesús, ¿verdad? Ese grupo está recién naciendo. ¿Y cómo sabían que eran seguidores? Porque seguían a Jesús a toda parte, porque querían que les diera pan, porque quería que los sanara, ¿verdad? Escuchaban sus enseñanzas, y algunos empezaban ya a decir, tal vez este hombre que tiene buenas enseñanzas no solo es un profeta, tal vez es el Mesías de Israel. ¿Quién es el Mesías? El enviado de Dios. Claro, pero recuerde usted que los judíos de aquel tiempo lo que estaban pensando es, va a venir un día un hombre llamado el Mesías que va a ser como Salomón. Es más, su gloria va a ser más grande que la de Salomón. Entonces, ¿qué esperaban ellos? Esperaban a alguien que viniera a libertarlos del poder de los romanos y que levantara la nación como una nación grande, una nación próspera otra vez. Eso es lo que ellos estaban esperando. Pero cada tiro que avanzaba más el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, me imagino yo como que se decepcionaban más. ¿Por qué? Porque no se vestía como un rey, no vivía en un gran palacio, ni siquiera hablaba de establecer la libertad para Israel. La gente le preguntaba, ¿vas a manifestarte? Y él parecía hacer caso omiso a esas cosas. Rompió la regla, ¿verdad? Porque claro, esta Samaria dio una vuelta como de 40 kilómetros solo para hablar con una mujer. Con una mujer que era samaritana y que no era permitido a aquel momento. Entonces, trate de imaginarse, la gente está confundida, pero eran innegables los milagros que él hacía. Eran innegables, o sea, la gente decía, sí, pero es que alguien que yo conocí siempre, que era ciego, sucede que él lo hizo ver. Alguien que yo conocí que era paralítico, él lo hizo andar, ¿verdad? Alguien que estuvo muerto, él lo llamó. Entonces, ese tipo de cosas, y imagínese usted entre la gente, ¿verdad? La gente comentando, no puede ser esto un profeta nada más, tiene que ser alguien más que un profeta, porque no se ha oído antes de ningún profeta que hiciera cosas como estas. Y en medio de todas estas cosas está este hombre de nuestra historia, Nicodemo. ¿Qué es lo que él tiene? Preguntas. Preguntas. Y él está, pero la gente aprisiona al Señor Jesús, lo tiene atrapado. En ocasiones dice que él pedía una barca y la tiraba un poquito más adentro y desde ahí les predicaba, ¿verdad? Imagínense el tono de voz de nuestro Señor Jesucristo, era un vocerón, ¿verdad? Creo que se trata de enseñar compitiendo contra el sonido del mar y todo lo que hay afuera. También nos dice que él era un gran predicador porque lograba atraer la atención. La gente podía entretenerse con cualquier cosa, pero le ponían atención a él. Y Nicodemo era reconocido como un gran siervo de Dios. Imagínense a él levantando la mano y, Señor Jesús, quiero hacerle algunas preguntas. Primero se iba a ganar la enemistad de los otros fariseos. Así que él decidió que iba a ir a hacer la pregunta de noche. De noche. Él tenía una pregunta que lo estaba carcomiendo por dentro. Pero él dijo, voy a ir a hacerla de noche, donde nadie sepa que yo ando aquí. ¿Verdad? Y vamos a ver qué fue lo que preguntó. Empezamos ahí en el versículo 1. ¿Alguien me lo lee? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ok, pues ya sabemos que era un principal, ¿verdad? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, la palabra Rabí quiere decir maestro, ¿verdad? Ese es Rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro.
Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pues aquí estamos claros, ¿verdad? Nicodemo está claro en la situación de debe ser alguien que venga de Dios. Lo que él no está claro es, ¿será el Mesías? Pues es un buen profeta, pero ¿será el Mesías? El enviado de Dios. Hoy nosotros hablamos muchas cosas con mucha naturalidad. Por ejemplo, nosotros decimos, el Señor Jesús que se entregó por nosotros. Para ellos ese mensaje no era tan claro. Por lo que le estoy diciendo, ellos estaban pensando en que se iba a entregar, ellos no estaban pensando que iba a ser crucificado. Estaban esperando un rey que va a levantar la nación. Nadie está pensando que lo van a castigar, que va a morir por nadie. Es después de que estas cosas pasan que empiezan a enlazar y dicen, uy, Isaías 53, claro, era de él que hablaba. Uy, Salmo 22, claro, era de él que hablaba. Y ya empiezan a enlazar, ¿verdad? Miqueas 5:2, que en Belén, que claro, es él. Pero en aquel momento, simplemente ellos enlazaban, van a ser un Mesías, van a ser en Belén, y va a ser el libertador del pueblo, pero ellos lo vean como un libertador diferente, ¿verdad? No como un libertador de pecados, como nosotros lo vemos hoy con tanta claridad. Ellos no, ellos tienen todas estas dudas, ¿verdad? Entonces Nicodemo está lleno de dudas, es lo primero que quiero que veamos. El versículo 3, ¿quién me lo lee? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le parece? Entonces ya él tenía dudas, ¿verdad? O sea, ya Nicodemo estaba con preguntas, eso es lo que empezamos diciendo nosotros acá. Entonces, como primer punto tenemos, Nicodemo tenía preguntas difíciles. Pero ahora quiero que vea el segundo punto. Jesús le dio otra pregunta difícil. Entonces él venía esperanzado de que iba a obtener muchas respuestas a sus preguntas, y ahora Nicodemo, en lugar de recibir respuestas, recibe otra contrapropuesta. Y le dice el Señor Jesús, tienes que nacer de nuevo. Súmele a las preguntas que tenía otro montón, ¿verdad? Y quizás él dice, bueno, yo tenía en mi lista de preguntas otras, pero voy a empezar con esta, dice, porque ya esto me dejó extrañado. ¿Dónde más se había hablado del nuevo nacimiento? ¿Dónde más se había explicado esta doctrina? El Señor Jesús aquí le está planteando algo que otra vez es nuevo para Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa pregunta de Nicodemo nos hace entender que él de verdad estaba confundido. Pero todo De verdad era un estaba estado como natural. Él no creía que ese nacimiento era Él pensaba, natural. él decía, no, ni siquiera podía pensar que era algo espiritual. Pero otra vez, lo que yo quiero es transportarles a aquel tiempo. De repente los discípulos que estaban ahí tal vez cerca del Señor, ya es de noche, están descansando, quizás le están preguntando al Señor, Señor, ¿qué quiere comer? Ya se están acomodando y aparece, tal vez hay miradas entre los discípulos como diciendo, ¿este qué hace aquí? ¿Por qué este vino acá? De repente es un espía, ¿quién sabe? Y entre ellos escuchan que él hace esta pregunta y quizás ellos mismos dijeron, bueno, tal vez le preguntamos al Señor, ahora solían hacerlo, ¿verdad? Ahora cuando él se vaya le preguntamos qué fue lo que le quiso decir, porque ni ellos mismos entendían. Quizás ellos también decían, y sí, ¿cómo va a ser eso de nacer de nuevo? Uno nace una vez, no nace dos veces, así que aquí está hablando de algo diferente, algo nuevo, algo no esperado, ¿verdad? Es lo que está hablándole Jesús a Nicodemo. Ahora, vea el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, ahora sí el Señor lanza una explicación un poquito más detallada. Y ese es el tercer punto que quiero que veamos. Nacer de nuevo tiene que ver con un acto espiritual. Entonces el Señor aclara. Entonces recordemos, Nicodemo tiene preguntas. El Señor lo llena de más preguntas. Pero tercero, Él se encarga de responder la única pregunta que importaba en esta noche. La que importaba. ¿Qué es nacer de nuevo? Entonces dice, primero, no se maravilla Nicodemo
Yo sé que a usted le parece una pregunta extraña, yo sé que a usted le suena algo raro, pero déjeme explicarle, dice el Señor. Hay un nacimiento que es el nacimiento en la carne, es el nacimiento del agua, dice él. Algunos han malinterpretado tremendamente este versículo y dan a entender que quizás se trata de un bautismo previo. No, no se trata de eso, porque él está diciendo un nacimiento. Sabemos que agua y sangre están presentes en el nacimiento de un bebé. Ahí está en su líquido amniótico, ¿verdad? Entonces son dos componentes normales del nacimiento de un bebé. Entonces, para ese momento Nicodemo, recuerde que no había hospitales, ellos estaban acostumbrados al concepto de la partera, ¿verdad? Que iba, visitaba y traía el niño, ¿verdad? O la niña, y había corte de cordón umbilical, salida de placenta, sangre, agua, eso. Ah, Nicodemo dijo, sí, claro, yo entiendo. Hoy día eso está un poquito más reservado para nosotros, porque ocurre en una sala de hospital, donde están cerradas las puertas, donde son médicos, enfermeras los que se enteran de qué es lo que está pasando. Pero en aquel entonces no, era algo un poquito más común. Así que posiblemente Nicodemo dijo, ya entendí, ese es el nacimiento 1, ¿verdad? Luego el Señor le dice, y hay otro que es del Espíritu. Hay otro que es del Espíritu. Es como que el Espíritu está muerto. El Espíritu no responde. Pero cuando ocurre este nuevo nacimiento, el Espíritu ahora responde a Dios, ¿verdad? Ya para este momento Nicodemo tiene que tener una idea de que hay dos tipos diferentes, ¿verdad? Dos tipos diferentes. Y esto es muy importante, especialmente en nuestros días. Escuchamos a las personas hablar de Jesús, escuchamos a las personas hablar de Dios, les escuchamos con muy bonitas frases referirse a Dios y nos confunde, su lenguaje nos confunde. Un día escuché a una muchacha y ella decía, voy a hacerle un comentario. Bueno, no sé qué pensará usted. Me dijo así, ¿verdad? No sé qué pensará usted, porque no sabía quién era yo. Entonces dice, pero yo que soy creyente, y ya me dijo el comentario. Entonces yo dije, ¿qué exactamente entenderá esa muchacha por creyente? Las personas creen que ser creyente es que yo hablo de Dios y creo en Dios, como decía Job, de oídas te había oído. Nada más, así como que, a Dios hay que mencionarlo, ¿verdad? Por si acaso, es como una especie de talismán. Hay que decir, sí, si Diosito quiere, ¿verdad? Hay que incluirlo a Él, hay que incluirlo, para que le vaya uno bien. Pero no hay en realidad un nuevo nacimiento. Entonces vea que a Nicodemo le dijeron, es necesario un nuevo nacimiento. Ahora, sigamos leyendo. ¿Qué me lee el versículo 7 y el versículo 8? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y aquí está nuestro cuarto punto. El nacimiento espiritual es diferente, ¿verdad? Es diferente. Entonces, claro que Nicodemo quedó más confundido que nunca. Le pone un ejemplo el Señor y le dice, ¿sabe cómo es el nuevo nacimiento, Nicodemo? Sé que usted se lo está preguntando. Es como el viento, dice él. Usted no lo ve. Usted no puede saber rápidamente con su visión sencilla humana dónde está, hacia dónde se va a mover. Y dice, bueno, así es todo el que es nacido de nuevo. Lo que está tratando de darle a entender es, ocurre en una forma milagrosa. Si ya el primer nacimiento nos debería asombrar, como dice el libro de Eclesiastés, no entendemos cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Dice, no entendemos cómo eso pasa. Y es cierto, no lo entendemos, ¿verdad? O sea, ya el primer nacimiento es lo suficientemente milagroso como para que nosotros digamos, wow, qué tremendo nuestro Dios. Pero ahora le dice, el segundo es todavía más misterioso. Y le pone el ejemplo y dice, ¿puedes ver el viento? No, pero lo sientes. ¿Sí? Entonces existe el viento. Bueno, todo nacido del Espíritu es igual. Da ciertas señales de que ha nacido de nuevo. Da ciertas señales de que ha nacido de nuevo. También el viento nada lo detiene. Va para donde quiera ir. Con el nuevo nacimiento se experimenta una libertad que no se tenía antes. Pero Nicodemo, en lugar de quedar clarito, queda peor, ¿verdad? Porque él dice,
Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Es decir, está bien, ya entendí que no es que uno va a volver al vientre de la mamá. Ya esa parte la entendí, dice Nicodemo. Ya entendí que es más o menos como el viento y que es algo milagroso que no se puede explicar como muy fácilmente. Pero ahora sí, ¿cómo? ¿Cómo es que sucede? Y vean qué interesante la pregunta, porque ahora el Señor Jesús le va a responder con otra pregunta. Tal vez usted me la lee, hermano, el versículo 10. Sí. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Oh, qué bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Nicodemo está tratando de acercarse a la respuesta desde el conocimiento humano. Él está tratando desde su mente racional de dar una explicación muy propia de los fariseos. Los fariseos decían, vea, hay que lavarse las manos bien cuando se va a comer. Y impusieron de parte de ellos algo que normalmente se llamaba costumbre de hombres. Y dijeron, si uno no se lava las manos bien varias veces, entonces está pecando. Y luego el Señor Jesús en alguna ocasión les dijo, ustedes han puesto como que fueran leyes de Dios, inventos humanos que a ustedes se les ocurrió. Entonces Nicodemo, desde su perspectiva analítica, su perspectiva de encuadrarlo todo, le dice, yo quiero entenderlo racionalmente. Y el Señor Jesús lo desarma y le dice, todo el conocimiento que como un maestro, usted no es cualquiera, es un maestro de Israel, ¿y cómo usted no sabe esto? Era como diciéndole, usted no puede depender de su conocimiento si quiere acercarse a mí, porque el nuevo nacimiento no tiene que ver con ese tipo de conocimiento, pero sí le va a aclarar con cuál conocimiento tiene que ver. Vamos a verlo, veámoslo aquí. Dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Ahora sí, entonces el Señor está diciendo, lo que usted sabe no le sirve. Lo que a usted le sirve es lo que yo le estoy contando. Y no le estoy contando ahorita esta noche, le dice el Señor. Ya yo lo vengo contando desde hace rato. Cuando Él habla de testificamos, lo que está diciendo es, literalmente, es esto. Yo soy un testigo presencial de la existencia de Dios. ¿Es lo que le está diciendo? Es decir, yo vengo directamente de Dios al mundo y les estoy contando cómo es Dios, qué es lo que Él tiene, qué es lo que Él quiere. Y por eso dice testificamos. Se lo digo porque sé. Exacto, se lo digo porque sé. Yo conozco, soy el Hijo de Dios. ¿Se acuerda cuando Zacarías vio al ángel, ¿verdad? Gabriel, y le dice él mientras estaba ofreciendo el sacrificio, por cierto, Zacarías, vas a ser papá. Tu esposa va a quedar embarazada, una señora anciana ya. Elisa quedará embarazada. Y bueno, imagínese usted, él estaba solito ahí ofreciendo el sacrificio y ¡pum! Le aparece un ángel. Miren el susto. Y en lugar de decir, wow, es un ángel, o sea, salgo feliz, yo a contarle a mi señora, viera lo que me pasó, usted no lo va a creer, te quedar embarazada. Y me dijeron hasta el nombre del chiquillo, se va a llamar Juan. Corriendo, ¿no? Pero él está ahí pensando y le dice, ¿cómo sé yo que lo que usted me está diciendo es cierto? ¡Es un ángel! ¿Verdad? O sea, no es cualquiera el que le está diciendo eso. Entonces Gabriel le respondió de una manera muy interesante. Él le dijo, yo veo el rostro de Dios constantemente allá arriba. Oiga qué manera de responderle. Digo, usted está diciéndome que yo le estoy mintiendo. Vengo de la presencia misma de Dios. Y dice, bueno, usted se va a quedar mudo. Ahora usted se va a quedar mudo y hasta que eso se cumpla, usted va a volver a hablar. ¿Verdad? Si eso fue un ángel, ahora imagínese al Hijo de Dios. ¿Verdad? Jesús. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, no es la primera vez que usted me oye hablar, usted ha escuchado las cosas que yo digo, pero usted no quiere creer porque usted quiere verlo todo desde su perspectiva racional. Eso pasa con los seres humanos hoy día también. Quieren acercarse a Dios desde la racionalidad. No se acerca uno hacia Dios, uno se acerca a Dios desde la fe. Uno dice, yo creo que Él existe, creo que Él es real, creo que Él es quien dice ser. Entonces, ahora sí, desde ahí va a haber un impacto en la vida y una residencia de Cristo en el corazón. Pero de la otra forma, no, de la otra forma es como quien quiere explicar
cosas, ¿no? Como la ciencia, que quiere explicar con pizarra y pilot, que esto más esto da esto. A Dios no se le puede entender así. Y Jesús se lo hizo ver a él, ¿verdad? Y por eso lo cuestionó. ¿Eres tú maestro y no sabes esto? ¿Verdad? Y de repente no hubiera dicho, Señor, pero es que ninguno de los maestros aquí lo sabe tampoco. Ninguno. Había que acercarse a él si quería aprender. Y eso pasaba mucho. Los discípulos llamaban al Señor aparte. Señor, acabas de contar algo de una semilla que cae en un terreno y no entendemos. ¿Podrías explicarnos? Y el Señor decía, bueno, se lo voy a explicar. Y lo explicaba con una sencillez. La semilla es el Evangelio. Y Él va explicando. Los terrenos son diferentes tipos de terrenos. Y ya, ya, ahora sí ya entendí, ¿verdad? Antes no había entendido, ¿verdad? Muy objetivos. Yo siempre me he imaginado que el Señor está explicando algo y pasa el sembrador por allá, a lo lejos, ¿verdad? Porque el Señor, Él no enseñaba prácticamente en la sinagoga. Él una que otra vez se asomó a la sinagoga a hacer algunas preguntas, a incomodar a los líderes religiosos, ¿verdad? Y a hacerles preguntas difíciles, pero la mayor parte del tiempo estaba afuera, lo cual a mí siempre me ha parecido admirable, porque predicaba a cientos y a miles. Por eso le digo que él tenía un vocerón, ¿verdad? Entonces de repente veía al sembrador por allá y dijo, voy a sacar una ilustración de él, ¿verdad? Voy a sacar una ilustración de él. De repente veía sembradíos y decía, es como la semilla de mostaza. Y él sacaba una ilustración de él, ¿verdad? Y la gente, ya entendí. No era gente que conociera mucho. Recuerde que no es como nosotros, que tenemos cada uno nuestra Biblia. Ellos no, ellos tenían que acudir a la sinagoga a que esos líderes religiosos les comunicaran qué era lo que tenían que hacer. Entonces no había como nosotros. Entonces imagínense lo que era que alguien se estuviera dedicando a enseñar al pueblo. Para ellos eso era nuevo, ¿verdad? Poder aprender cosas sin tener que ir necesariamente a la sinagoga a esperar que alguien me enseñara, ¿verdad? Sigamos, vean ahí el versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí lo vamos a terminar. ¿Qué es lo que el Señor le estaba diciendo? Yo soy del cielo. Y ahora estaba revelando el plan. Pero es como un rompecabezas, ¿verdad? De estos que presentan en la tele. Cuando quieren que uno descubra una figura. Y dice, ¿quién está aquí? Y ponen una pieza. Y usted dice, no. Aquí está poniendo algunas piezas el Señor. Y está diciendo, ¿recuerdan a Moisés? Sí. ¿Recuerdan la historia del desierto y la serpiente? Sí. ¿Recuerdan que era una serpiente de cobre? De bronce, perdón. Y recuerdan que esa serpiente fue levantada. Dice que si una serpiente había mordido a alguna de las personas, que eso estaba ocurriendo por portarse mal, ¿verdad? Y dice que solamente debían mirar a la serpiente de bronce. ¿Y qué pasaba? Si la miraban, inmediatamente eran sanos. ¿Qué quiere decir eso? El veneno no surtía ningún efecto en la persona que miraba a la serpiente. Entonces el Señor Jesús dice, de esa misma manera, está usando una ilustración del Antiguo Testamento para decir, eso pasó en el Antiguo Testamento como una especie de símbolo de lo que iba a pasar en el Nuevo. A mí me van a levantar así también y me van a poner en alto. Y cualquiera que cree en mí me vea así, el veneno del pecado no va a surtir ningún efecto sobre él. Eso es lo que le estaba diciendo. Y quizás Nicodemo ahí dijo, ya estoy entendiendo. Claro, tal vez él decía, me levantarán. ¿Qué será me levantarán? En brazos. En brazos, ¿verdad? Para ¿verdad? El rey de Israel. Y entonces, ¿quién sabe qué interpretación le estaba dando él? Pero lo que sí estamos claros, como lo veremos en la siguiente lección, es que luego las palabras del Señor Jesús van a terminar de ponerle muy clarito lo que estaba pasando. Y viene el famoso Juan 3:16. ¿Verdad? Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, esto fue una respuesta a Nicodemo. Nosotros siempre sacamos el versículo, ¿verdad? Pero era una respuesta a Nicodemo en aquel momento. Y Nicodemo, ya ahí cuando dijo eso, seguro Nicodemo dijo, ahora sí, ya entendí, ¿verdad? Ya entendí. Y yo me imagino que Nicodemo, a pesar de que todo lo que él tenía que guardar en la ley y todo el celo que tenía, para él era difícil aceptar eso, pero tuvo que haber un cambio porque lo vemos cuando Jesús muere, que él mismo se encarga de ir a recoger el cuerpo y todo. Ya había que haber un cambio. ¿Verdad?
Luego vemos a Pablo también, el otro fariseo. Recuerden que los fariseos eran muy estrictos en el cumplimiento de la ley. Pero estrictos, o sea, se iban al extremo. Vean a Pablo. Pablo es un excelente ejemplo, ¿verdad? Él dice que él creyó que él tenía por tarea castigar a los cristianos por herejes, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer, qué va a decir esa cosa? ¿Cómo se va a manifestar de esta manera? No puede hacer eso. No puede violentar el sábado, usted cristiano, no puede, ¿verdad? Y conseguía cartas para ir a perseguirlos. Era parte de lo que hacía. Toda esa indumentaria la llamamos la indumentaria religiosa. Y la gente en su religión siente que está haciendo una gran cosa. Ese es el engaño. Pero ¿cómo si yo me sacrifico? ¿Cómo si yo soy bueno con el prójimo? ¿Cómo si yo ayudo? ¿Y cómo me va a decir usted a mí que yo soy una mala persona y que me voy a ir al infierno si yo hago tantas cosas buenas? Eso es lo que la religión hace, ¿verdad? Y por eso es que decimos que a Nicodemo el Señor Jesús lo está desarmando por pedacitos. Ya vemos la primera parte, ¿verdad? Ya lo tiene donde lo quería, ¿verdad? Esto está ocurriendo en una noche, recuerden. Es una conversación chiquitita. Aquí está narrada y nosotros la hemos extendido explicándola, pero imagínense que esto es una conversación corta. Tal vez el mismo Nicodemo en algún momento dice, bueno, Señor, ya me voy porque no va a ser que me vean por aquí, ¿verdad? ¿Qué van a decir de mí, verdad? Pero vemos esto y nos damos cuenta de que nuestro Señor dio algunas explicaciones con lujo de detalles. Y esta es una de esas. Una explicación acerca de la salvación que vamos a continuar la próxima vez. ¿Okay?